Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a continuar con las transformaciones geométricas, pero esta vez ya no las vamos a llamar elementales porque son nuevas para nosotros. Las dos que vamos a ver ahora es la primera vez que las vemos ahora en bachillerato y las otras sí las habíamos visto en secundaria. Entonces la primera de ellas es la homología. La primera vamos a ver una homología y una homología tiene una serie de características que ahora vamos a ir explicando detalladamente. Lo primero que tenemos que saber es que es una transformación en el plano, al igual que las anteriores, ¿vale? Y sus características más importantes son las siguientes: que un punto y su transformado, el P', ¿vale? Un punto cualquiera P y su transformado, que siempre lo vamos a llamar P', después de aplicar la homología, están alineados con otro punto que se llama O, que es el centro de homología. En este caso, si tengo O aquí, tengo P aquí, pues en la misma línea que une O con P deberá estar también P'. Eso es lo que se refiere. Y por supuesto también se cumple con los puntos O, con Q y con su transformado, ¿vale? Y en el segundo punto nos dicen también que una recta R y la imagen R' se van a cortar sobre otra recta que se llama el eje de homología. Vamos a tener dos características o dos elementos principales. El primero va a ser el centro de homología, que se llama O, este es el que tenemos en el primer punto, y el segundo va a ser el eje de homología, que es el que tenemos en el segundo punto. En mi caso, el eje de homología, en nuestro caso, el eje sería este de aquí que señalo en azul, ¿vale? Ese va a ser nuestro eje de homología. Como ya os he dicho antes, vamos a explicarlo ahora detalladamente y lo vamos a ver también con una aplicación para que se vea mejor. Bueno, pues una recta R, tal y como nos dicen aquí en el segundo punto, una recta R va a estar compuesta siempre de la unión de dos puntos y de forma infinita alargarlo. En este caso, mi recta R va a ser la unión de P con Q y la recta R' también va a ser la unión de P' con Q'. ¿Vale? Es una recta que le llamamos prima también porque es la unión de dos puntos que son también primas. Entonces, la recta R es la que une P con Q. Es decir, sería esta que marcamos aquí en azul. Y además, la recta R' sería la que une P' con Q'. ¿Vale? Pues la otra propiedad que nos habla es que una recta R y otra recta R' se cortan siempre en un punto, que señalo aquí en verde también, en un punto sobre el eje de homología. Eso es muy importante, ¿vale? Esas son las dos características. Ahora nos vamos a ir a una aplicación para verlo un poco mejor. Bueno, pues mostramos aquí la web de la que hemos estado hablando, que vamos a hacer un uso de una aplicación en la que vamos a ver bien cómo se trabaja con la homología. Pero básicamente tenemos que tener la idea clara de que para la homología necesitamos un plano principal. El plano principal, en este caso, que vemos aquí una vidriera de una iglesia, el plano principal va a ser el plano vertical donde yo estoy viendo la vidriera en su forma real. ¿De acuerdo? Y hay otro plano sobre el que vamos a proyectar, que en este caso sería el plano del suelo, donde tenemos la sombra de la vidriera, y esa proyección que se transforma, que se produce desde la vidriera vertical hasta la proyección en el suelo con la luz, eso sería una homología, ¿de acuerdo? Transformar una figura en otra, y además que esté también en un plano distinto. Nos vamos a ir a la aplicación, aquí en la pestaña de elementos. Y una vez que estamos aquí en la aplicación, vamos a poner una doble ventana en la que vayamos viendo, tanto en la aplicación 3D como en la aplicación en el plano, luego cuál es la resolución en el plano que nosotros vamos a hacer, cuáles son los pasos que hay que ir dando. De acuerdo, pues colocamos esto en una doble ventana para que vayamos viendo aquí en 3 dimensiones qué es lo que necesitamos y cómo se aplicaría aquí en el plano. ¿De acuerdo? Como decíamos antes, necesitamos un plano principal, el plano en este caso sería el plano azul, donde vamos a tener nuestra figura. La figura va a ser el triángulo compuesto por los puntos A, B y C. ¿De acuerdo? Ese va a ser mi triángulo sobre el que yo voy a trazar la homología. Mi centro de homología sería el punto de vista, el punto que tengo aquí arriba. Si os fijáis desde el punto de vista, o si yo veo el punto C, lo veré proyectado en el suelo aquí abajo. Es muy parecido a la vidriera que veíamos al principio. Tendríamos aquí la vidriera en un plano vertical, este plano se puede mover y poner vertical, y luego la proyección, en este caso como si el punto de vista fuera la luz, lo proyectamos sobre un plano horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos las características que hablábamos aquí arriba. Decíamos que siempre un punto cualquiera, P y P' están alineados con otro punto que se llama O. Ese O era el centro de homología, nuestro punto de vista. Aquí podemos comprobar que tanto O como C están dentro de la misma línea. ¿De acuerdo? Espero que se vea suficientemente grande aquí. Tenemos nuestro centro de homología O y si miro a un punto C, pues evidentemente voy a ver ese punto trasladado o proyectado sobre este plano horizontal, lo voy a ver también en la misma línea de visión. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo exactamente con los puntos A y A'. Si nos fijamos aquí, tenemos esta línea que vamos siguiendo,
pues tanto el centro como A y como A' están también alineados. Aquí nos pasaba exactamente igual. Recordamos que aquí teníamos el punto O con el P y con el P' alineados. También tenemos otro ejemplo de homología aquí abajo. Vemos que el centro de homología, en este caso se llama C, no importa. Nuestro centro de homología está alineado con el punto A y con el A', que estaría aquí abajo. Entonces, C, A y A' alineados. También pasa lo mismo con el punto B. Nuestro centro de homología, aquí arriba se llamaba O, aquí se llama C, da igual. Lo tenemos con B y con B'. Todos están alineados, al igual que pasa aquí en 3 dimensiones. ¿Vale? Yo creo que así gráficamente se ve bastante bien lo que queremos representar. Y por otro lado, también teníamos que las rectas compuestas, la recta R, por ejemplo, compuestas por los puntos P y Q, se cortaban en el eje de homología, en el eje que señalo aquí en verde, señalamos aquí en verde. Bueno, pues aquí en 3 dimensiones se vería como la recta que une, aquí vamos a estudiar la que une A con C. Vemos que aquí hay una recta que une C con A, que es una recta roja, y esa recta roja llega hasta una línea aquí en el suelo, ¿de acuerdo? Y este sería nuestro eje de homología. El eje de homología es básicamente donde se cortan el plano donde está la figura original y el plano donde yo quiero proyectar esa figura original. En el caso de la vidriera que hemos visto al principio, este sería el plano de la vidriera, el plano vertical donde están puestos los cristales, y el plano del suelo sería el plano del propio suelo de la iglesia donde con la luz proyectamos esa vidriera, ¿vale? Espero que se entienda, yo creo que sí. El plano junto con el plano de proyección se cortan en una línea, en una recta, y esa recta es el eje de homología. Pues decíamos que para el eje de homología teníamos la recta original, la que une el punto P con el punto Q. Pues esa recta llega hasta el eje de homología. Aquí comprobamos que C y A se unen aquí y llegan hasta el eje de homología. Y aquí es donde estamos con el eje de homología, se cortaba también la R', es decir, la recta que venía uniendo los puntos P' y Q'. Pues comprobamos aquí que C y A se cortan aquí y de aquí también sale una recta que une A' con C'. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto. Lo vemos tanto en 3 dimensiones como aquí en la aplicación en el plano. Vamos a hacer, en lugar de AC, ahora vamos a señalar, por ejemplo, el AB, para que veamos que es exactamente igual. Vemos que aquí hay una recta amarilla, en este caso, que me une los puntos A y B. Esa recta que une los puntos A y B llega hasta el eje de homología y del eje de homología llega otra recta que viene uniendo A' con B', que sería esta blanca que señalamos aquí abajo. ¿Vale? Se cumpliría exactamente igual. Bueno, pues aquí, aunque solamente tenga una pareja de puntos P y Q, aquí podemos comprobar que da igual las parejas de puntos que yo haga, A con B, B con C o C con A, da igual, que siempre se aplicaría lo mismo. Desde el punto de vista 1, O con C y con C', esto es el primer punto, todos los puntos y sus primas tienen que estar alineados con O, y luego también cada pareja de puntos, A y B, tiene que cortar en el eje de simetría con A' y B'. Vamos a hacer un ejemplo práctico y lo vamos a hacer aquí al lado. Vamos a suponer que yo tengo un triángulo como este y tengo un centro de homología O. Vamos a colocar también el eje de simetría, colocamos aquí el eje de simetría y ahora vamos a llamar a cada uno de los vértices con un punto. Este sería el punto A, el punto B y el punto C, por ejemplo. Bueno, pues para empezar un ejercicio de homología también me tienen que dar una pareja de puntos homólogos. Una pareja de puntos homólogos sería unir el P con el P', el A con el A', el B con el B', ¿de acuerdo? Un punto de la parte original a la parte también homóloga, a la parte transformada. Entonces vamos a suponer que el A' en este ejercicio sabemos que tiene que estar alineado. Por lo tanto, la alineación esa la vamos a colocar en este color, la vamos a colocar en un color púrpura y trazamos una línea. Bueno, pues la pareja de puntos que me van a dar homóloga, en este caso, me va a venir que A' va a estar aquí. ¿Vale? Esto es parte del enunciado, esto no lo tenemos que colocar nosotros, esto nos lo van a dar siempre. Entonces, nosotros sabemos ya seguro que como las parejas de puntos tienen que estar alineadas con O, podríamos trazar también una recta que venga desde O hasta C, por ejemplo, y alargarlo, y en algún punto de esta recta, vamos a colocarla mejor en el mismo color, y en algún punto de esta recta tendrá que estar también C'. Y por supuesto, uniendo también O con B, tendríamos que sobre esta recta, en algún punto de esta recta, tendría que estar B'.
¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya lo sabemos. Y también sabemos que por cada pareja de puntos se cortan las rectas dentro del eje de homología, en algún punto del eje de homología. Vamos a tomar una recta, la que une, por ejemplo, A con C, para poder calcular C'. Bueno, pues A con C', vamos a poner la regla también. A con C' la tengo aquí y nos la vamos a llevar hasta el eje de homología y a esta recta que vemos aquí la vamos a llamar R. ¿De acuerdo? Metemos A y C dentro de una recta que llamamos R. Si R corta en el eje de homología, sabemos que como la recta R', que está compuesta por los puntos A' y C', también tiene que cortar en el eje de homología, pues simplemente lo que tendríamos que hacer sería unir ese punto en el que acabamos de cortar al eje de homología y hacerlo pasar por A. Colocamos la regla bien y lo hacemos pasar por A. ¿Perdón? Bueno, pues esta recta de aquí sería R'. ¿De acuerdo? Como decíamos antes, si R' está compuesta por A' y C', sabemos que C' también tiene que estar sobre esta recta. El único punto posible donde tiene que estar C' sería este de aquí. Este sería C'. Está en la recta R', que compone A' con C', y también está sobre la recta que une O con C y con C'. ¿Vale? Y por último, para calcular B, podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacerlo usando el punto A o usando el punto C. El punto C ya lo tenemos calculado también su homólogo, que es este de aquí, por lo tanto podríamos usarlo también para calcular B'. Aquí tenemos que hacer una serie de estrategias para ver cuál punto es más cómodo usar para poder calcular B'. Entonces, fijaos bien, si yo aquí trazara la línea que une B con A, vemos que se nos sale del dibujo, se nos sale del ejercicio. Tendríamos que irnos un poco más para arriba y hacerlo cortar pues en un punto que vendría por aquí arriba, ¿vale? Pero también podemos tomar la opción de unir B con C. Vamos a hacerlo este, por ejemplo, en rojo. Si unimos aquí B con C sobre una recta, me corta el eje de homología en este punto de aquí. Vemos que cortaría aquí. Y como hemos visto anteriormente, si a la recta anterior la hemos llamado R, vamos a llamar a esta, por ejemplo, S. Si S corta en el eje de homología y S, lo ponemos aquí arriba, S está compuesta por por B y por B y por C, entonces S' tiene que estar compuesta por B' y C'. ¿De acuerdo? Como S' tiene que pasar por C', pues simplemente uniendo. Esto nos queda un poquito pequeño, pero vamos a ampliarlo un poco. Uniendo ese punto de corte del eje de homología con el punto C', alejamos un poco, trazaríamos la recta S'. Alejamos un poco más y aquí vemos que se nos va a ir muy lejos. ¿De acuerdo? En el punto donde corte, vamos a hacerlo bien, sí, vamos a hacerlo, aunque no se vea muy bien al principio, no importa. Vamos alargando esto. Nos ha salido un B' bastante lejos, pero no importa. Donde corte la roja con la lila, en ese punto estaría B'. Vale, que nos quedaría aquí abajo. Aquí estaría B'. Se nos ha ido bastante lejos, pero no importa. ¿De acuerdo? El ejercicio se tiene que hacer siempre igual, uniendo de una pareja de puntos y donde se corte en el eje de simetría, pues por ahí tengo que buscar la pareja del punto homólogo que ya tengo. ¿Vale? Por lo tanto, colocamos en verde la figura final, que sería esta de aquí. Tomamos la recta, uniendo C' con B', vamos a colocarlo incluso un poquito más grueso para que se vea bien, uniendo C' con B'. Aquí tendría la primera parte del triángulo. Continuamos uniendo aquí hasta aquí. La segunda parte sería uniendo B' con A'. Uniendo A' con A' tendría la segunda parte del triángulo y por último tendría que unir C' con A'. Y este triángulo verde que me queda aquí sería el triángulo homólogo del primero de los triángulos que he hecho ABC. ¿De acuerdo? Coloco A, B y C, el triángulo formado por estos tres, sería el homólogo
del compuesto, ahora lo pongo en verde, del A', B', C'. Y ya con eso calcularíamos la homología. Vamos a ver un ejemplo ahora que es un poquito más sencillo. Este lo hemos hecho nosotros, pero el ejemplo que vamos a ver ahora ya está hecho. Nos venimos aquí un poquito más cerca y comprobamos que se ha hecho exactamente lo mismo. Nuestro centro de homología. Por nuestro centro de homología trazamos una recta que tiene que contener al punto A y al punto A'. Tiene que contener al punto B y al punto B'. Vamos a hacerlo mejor con regla. Aquí tenemos las tres rectas que unen A con A'. Aquí los tenemos los tres puntos. A con A', B con B' y D con D'. En este caso se ha saltado el C porque el C lo está usando para marcar el centro de homología. Y también ponemos en rojo las rectas que unen, en este caso, un ejemplo cualquiera, D con B. D con B, si nos fijamos, tendrían que unir aquí en el eje de homología y del eje de homología buscaríamos, imaginaos que no tengo calculado D'. Y si tengo calculado B', pues simplemente uniendo este punto que acabo de calcular aquí en el eje de simetría con el punto B' que coloco aquí, pues uniendo esos dos puntos ya podría calcular el punto D'. ¿Vale? Como podéis comprobar, hemos hecho exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí ya vemos que está hecho y en el anterior lo hemos hecho nosotros. Bueno, pues esto lo vamos a dejar aquí como la homología. Y ya vemos en un próximo vídeo. Y ya veremos en un próximo vídeo la homotecia, que es la que tenemos aquí. El vídeo de la homotecia será bastante más corto, este será un poquito más largo porque es el que tiene más elementos y siempre es un poquito más complejo de entender a la hora de explicarlo la primera vez. Y con esto ya nos vemos en próximos vídeos.